gustaría que usted pueda venir conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 en esta administración de lo que el Señor nos está mostrando, de esta vida que se expresa en todo lo que hacemos. Vamos a ver por lo menos algunos consejos que el apóstol Pablo le da a los tesalonicenses al escribir las últimas líneas de su carta y que serán de mucha importancia para ser administradores de esta vida, responsables y con mucha claridad y entendimiento. En el día de hoy por la mañana y los días anteriores, donde estuvo participando también el profeta Jonathan, hemos podido comprobar estos ambientes de gracia. Estamos hablando palabras que son fuertes, algunas palabras rompen con nuestra estructura o con lo que pensábamos que era de una manera, o que pensábamos o que creíamos que era de una manera, o lo habíamos aprendido en un tiempo de una manera. Pero en todo ambiente de gracia nunca hay condenación, nunca hay acusación. Nadie debe sentirse ni acusado, ni que se está tocando algo sagrado del pasado, o a mí no me lo enseñaron así, pensar que en teología yo lo estudié de otra manera. En los ámbitos de gracia que el Señor nos proporciona no hay ningún tipo de acusación, ni de condenación. Sí hay una confrontación a la carne. La mente carnal es confrontada. Y ahí nos damos cuenta desde dónde administramos lo que aprendimos. Si lo que aprendimos lo tenemos en el Espíritu y lo administramos desde el Espíritu, está todo bien, porque el Espíritu va cambiando, va reformulando cosas. Hoy vemos cosas que antes no veíamos, sabemos que más adelante veremos con más claridad, pero si hay asuntos que los administramos desde la mente, entonces ahí donde se producen los choques. Esos son atentados contra la carne, porque la mente carnal está continuamente en guerras, en duda, aprendiendo cosas de manera natural. Pero esta luz que el Señor trae a través de su vida, esta luz es para vida. El Señor está alumbrando cosas para darnos vida, no para traer muerte, sino para dar vida. Pero si hay cosas que fueron edificadas desde la carne, entonces sí, van a ser destruidas, porque todo lo que es de la carne es enemistad contra Dios. Todo lo que es de la carne es enemistad contra Dios. El espíritu del mundo comienza a inflamar y a mantener la mente carnal, las cosas de la carne. Por eso me agrada cuando leemos en 1 Corintios 2:12, donde el apóstol Pablo dice: hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Y este espíritu que proviene de Dios nos hace saber las cosas que vienen de Él, las cosas que Él nos ha concedido. Si en alguna actitud y en algún ámbito debemos reposar en estos días y las horas que quedan todavía por vivir, es esto: el Espíritu de Dios que está en nosotros nos da testimonio las cosas que son de Él, nos da testimonio las cosas que provienen de Él, porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Y aquí es donde entramos en un proceso de perfección. Y parece extraño, ¿no? Perfeccionar lo perfecto. Claro, la perfección entra en ese espacio entre lo que Dios dice que somos, pero todavía no vemos que manifestamos. Ahí es donde ingresa la perfección. ¿Por qué debería ser perfeccionado? Porque me encuentro que esta palabra me aborda, que la vida de Dios, el mí, me muestra asuntos que están consumados, pero cuando me miro al espejo, cuando me considero a mí mismo, veo que no estoy viviendo ni la mitad de lo que se está hablando. Y ahí es donde ingresa la perfección. Una perfección que no tiene como punto final una medida propia, sino que tiene la estatura del varón perfecto. Porque el varón perfecto también fue perfeccionado. Hebreos capítulo 5 dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo súplicas y ruego al que le podía librar de la muerte, habiendo sido perfeccionado por el padecimiento, vino a ser autor de eterna salvación. El perfeccionamiento vino aún para el Hijo de Dios, la calidad de hijo que Él tenía, porque era hijo. Hoy por la mañana aprendimos acerca de el unigénito y el primogénito. Su calidad de hijo unigénito no le dio calidad de obediente. Tuvo que padecer. Hebreos lo dice: y por lo que padeció aprendió obediencia. ¿Qué es el padecimiento? Es la perfección. ¿Qué es el padecimiento? El perfeccionamiento. Por eso es que el apóstol Pablo decía: me gozo en lo que padezco.
¿Quién se puede gozar en algo que se está padeciendo? Porque padecimientos no son sufrimientos sin control. Padecimientos no son crisis así que me ponen en estado de víctima. Padecimiento es todo aquello en lo que yo comienzo a perder el control. Cuando hay asuntos que no puedo controlar, cuando hay cosas que se me van del control y que el Señor comienza a formarme, comienza a perfeccionarme, ese es el padecimiento. Y todo eso debe ser celebrado, debe producir en nosotros un gozo. ¿Por qué? Porque estoy siendo perfeccionado, no según mi medida, sino según su medida. ¿Puede decir conmigo, estoy siendo perfeccionado? No según mi medida, sino según su medida. Vamos a ir entonces a Primera de Tesalonicenses, por favor. Quiero tomar el tiempo puntual que el Señor nos permite en esta tarde para poder leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer a partir del verso 12. El apóstol Pablo en sus últimas líneas de esta carta, de su primera carta, los pone en contexto. Los tesalonicenses fueron una iglesia que supieron expandir su fe, supieron dar a conocer su fe. Pero en las últimas líneas, para que la naturaleza no se acomode, para que sigan siendo participantes de esta naturaleza divina, el apóstol Pablo suelta a manera de 10 consejos o 10 estrategias, las he llamado yo, cuando entrando al año 2018 el Señor nos mostró con claridad esta palabra. Verso número 12 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hay 10 consejos a modo de exhortación para despertar la naturaleza que el apóstol Pablo da a los tesalonicenses, y me parece clave para los administradores de esta vida. En primer lugar, el apóstol dice que debemos desarrollar reconocimiento, estima y amor hacia los que nos ministran. No está pidiendo un reconocimiento a manera de trayectoria. Bueno, ya que hace muchos años que tienen a este pastor o a este ministro, este hermano que sale de su trabajo y se viene a la reunión directamente, hónrenlo. No. Está pidiendo un reconocimiento porque todo aquello que yo reconozco se me habilita para mi vida. Todo aquello que logro reconocer, hay una habilitación en lo espiritual para mi vida. Puedo tener al Hijo de Dios enfrente y no aprovecharlo, no poder usufructuar de lo que tiene el Hijo de Dios, porque estoy viendo el estuche exterior que es aquel hombre de apariencia judía, aquel nazareno. Necesitamos reconocer a los que nos presiden, a los que nos ministran en la palabra, no un reconocimiento categórico a modo piramidal, sino un reconocimiento porque si reconozco, se me habilita. ¿Puede decirlo conmigo, por favor? Aquello que reconozco, se me habilita para mí. Cuando la gente le decía generalmente a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, se llevaba un milagro. Pero Pedro reconoció que aquel hombre de apariencia judía del linaje de David, bien dicho, no era eso. Y él dijo, tú eres el Cristo, y recibió las llaves del reino. Lo que pueda reconocer es lo que se me va a habilitar. Lo que pueda reconocer es lo que se me va a habilitar. Por eso hay una importancia en el reconocimiento. Y el apóstol lo que hace, la escritura, es relacionar la palabra reconocer, estimar, amar.
reconocer, estimar y amar, porque está relacionado uno con otro. Va más allá de una ofrenda. Como hemos aprendido en los últimos alineamientos, no hay nada peor que una persona te ponga un sobre en la mano, pero que nunca te entregue su corazón. Hemos aprendido actos de honrar. Puedo dar dólares, pesos bolivianos, peso argentino, euro en un sobre. No estamos diciendo que la ofrenda está mal, pero no hay nada peor de tener el acto, pero no haber desarrollado la actitud interna de reconocer. El dinero con el sobre no es una honra, es la actitud que está por dentro. Reconozcan a los que os presiden. Es importante reconocer. Nosotros podemos ver a los hermanos en la iglesia que vienen con sus trabajos, algunos de una manera, de otro, pero puedo perderme lo más glorioso, puedo perderme la vida de Cristo en mi hermano. El apóstol Pablo declaró diciendo: yo lucho con algo, porque si a alguien conocí en la carne, a partir de ahora ya no lo conozco más. El apóstol mostró esa lucha. Ya no conozco más, porque yo puedo tener la historia del pasado, la historia personal de una persona, o puedo conocerlo por lo que Cristo me revela de esa persona. ¿Cuál es la manera en la que me voy a relacionar con el que era narcotraficante, con el loco, con el rengo, con el flaco, con el gordo, con el camba, con el koyak? ¿Con quién me voy a relacionar? ¿Lo que dice la historia de la carne o lo que dice Cristo? Si a alguien conocí según la carne, ya no lo conozco más. ¿Y quién mejor para hablar de esto que Pablo? Leí en un tiempo que me tocó estudiar mucho acerca de la vida de Pablo, que algunos historiadores se atrevieron a aseverar que el aguijón del que el Pablo pedía al Señor que le quite es que a veces cuando él iba a predicar a ciertos lugares aparecía alguna viuda con hijos de algún esposo que él mismo había matado. Esto era un aguijón para él. Esto es apócrifo, no se sabe si es cierto, pero al leer muchas historias, algunas cosas me quedaron grabadas. Y Pablo oraba por esto: Señor, quítame este aguijón. ¿Cómo hago para superar esto? La única manera de superar el pasado es que podamos vernos según Cristo. Si nos vemos según la carne, según la historia, según el pasado, siempre va a haber discriminación. Pero quiero reconocer, digan conmigo por favor, reconocimiento. Por falta de reconocimiento las personas viven como huérfanos. Por falta de reconocimiento se nos hace más fácil reconocer y honrar a los que vienen de visita, como no nos conocen y nosotros no los conocemos y no lo tenemos siempre. Me ha tocado de tener personas que me han dicho: ay, cómo me gustaría que usted sea su pastor. No lo piense tan así. Porque claro, como el contacto es en una conferencia, en una ministración, en un congreso, la gente se enamora y le es fácil reconocer a quien no lo preside, a quien solo le predica. Debemos reconocer, porque el reconocimiento me libera de toda orfandad. Reconozco una autoridad. No estoy hablando esto porque la iglesia no reconozca, estoy hablando porque es parte de nuestra administración, reconocer a los que nos presiden. El apóstol dijo: a los que les ministran la palabra, ténganlos en doble honra. Háganlos partícipes de toda cosa buena. Se vive de milagros temporales por no reconocer, cuando puedo acceder a una vida de salud. Porque lo que va a proveer salud en mi vida es la palabra. Cuando oigo la palabra, recibo la palabra, comparto la palabra, cambia toda mi disposición. Y ahí es donde ingresa la estima. Reconozcan y estimen. La palabra estimen es igual a ponerle precio a algo. Estimar, apreciar algo, ponerle precio. Porque todo aquello que tiene precio, yo le doy valor. Fuimos comprados a precio de sangre, un precio que excede el dinero. Apreciar, darle valor a algo está mucho antes de que apareciera el billete, el papel. Pero aquello a lo que yo le pongo precio, a lo que yo aprecio, le doy valor y le dedico mi tiempo. Le dedico mi oído, le dedico mi atención, aquello que lo considero de valor. Levanten sus manos, por favor, y digan conmigo. Los que están anotando, sigan anotando. Pero aquellos que pueden levantar su mano, digan conmigo: si no hay estima, no habrá una inversión de tiempo. Si no hay estima, debemos estimar estos ámbitos de adoración, de música. Debemos estimar. Los adoradores son parte del mismo cuerpo. Creo que una de las cosas que
que ha retrasado la adoración en la iglesia es apartar a los adoradores para darle clases aparte de adoración. La iglesia está llamada a adorar. Por eso es que no creemos que la alabanza sea un ministerio. Creemos que la alabanza, si es un ministerio, es de toda la iglesia. No es del que toca una guitarra, del que toca un instrumento, del que sabe cantar. A toda la iglesia le toca. ¿Qué deberíamos hacer con los músicos? Muchas veces me preguntan en algunos lugares, ¿qué deberíamos hacer con los músicos? ¿Qué hacemos con los adoradores? No se hace absolutamente nada más que lo que se hace en la iglesia. Son parte de un cuerpo, son parte de la iglesia. Están recibiendo la palabra, cantando la palabra, fluyendo junto con el cuerpo. No son una élite aparte. Por eso debo estimar los tiempos de adoración, de canción, donde disfrutamos. Hoy bajo esta luz ya no estamos haciendo tiempo para que venga el predicador. Hoy ya no estamos cantando mientras el pastor en la oficina soluciona 2 o 3 problemas antes de venir acá. No. Lo que estamos haciendo es crear ámbitos propicios, calmar todo aquello que está dentro de nosotros, disfrutar de él. Estamos volviendo a tiempos donde vamos a tener un disfrute muy glorioso en los ámbitos de reuniones. Disfrutes en la palabra. Vamos a disfrutar, aquellos que predican van a disfrutar de predicar. Vamos a disfrutar de predicar. Siempre va a haber 2 o 3 en el público que no están de buen humor. Siempre hay alguno que posteza mientras usted predica o quizás no escribe. Pero eso es lo de menos. Vamos a disfrutar. Tiempos de disfrute. Por eso es que debemos estimar. Y lo siguiente que dice el apóstol dentro de este punto 1 es amén. Porque el amor es la expresión coherente de lo que tengo internamente. ¿Por qué dice amen? Reconozcan, estimen a los que los presiden y amen. ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento así de que yo amo a mi pastor porque lo conozco desde hace muchos años. No, el amor en un hijo de Dios es la expresión coherente de aquello que porta. Porque Dios es amor. E indefectiblemente debemos amar, no podemos soportar. ¿Sabe cuántas personas han congregado durante años en una iglesia sin amar al pastor, a los que le predicaban la palabra, solo porque aquí congregó mi abuelita, aquí congregó mi mamá, mi papá, y yo de acá no me voy? Y en esa esquina está el ladrillo que yo compré. Y por eso es que no hay una coherencia entre la vida de Dios y aquello que se expresa. ¿Por qué el apóstol dice amén? No está apelando a un sentimiento. No. Está diciendo que la vida que está en nosotros debe expresar amor por aquellos que nos pastorean, por aquellos que nos presiden. ¿Por qué? Porque el amor todo lo soporta. Porque los pastores también estamos creciendo. Porque aquellos que estamos predicando también estamos aprendiendo. Porque aquellos que estamos suministrando esta verdad no lo sabemos absolutamente todo. Pero si hay amor, todo será soportable. El amor todo lo soporta. El amor todo lo espera. Amen a los que los presiden. Me agrada la frase que utiliza el apóstol Pablo para definir en el verso número 12, si me lo pueden dejar en la pantalla, por favor, al verso 12 en el capítulo 5, donde dice, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Me agrada la palabra que el apóstol describe allí, los que están entre vosotros. No solo es una posición geográfica, sino que no hay un divorcio entre lo que se predica y se expresa. Estamos modelando a Cristo. Teníamos pensamientos durante algunos años de que si el pastor se acercaba mucho a la gente, perdía la espiritualidad. Si la gente conocía mucho al pastor, lo dejaba de respetar. Como el dicho que tenemos en Argentina, que se le da la mano y te agarra el codo. No sé si está acá también. Entonces teníamos esos pensamientos que el pastor tenía que estar aislado, que el que predicaba no tenía que ser tocado por la gente. ¿Por qué? Y sí, porque la gente se abusa, porque no te respeta, porque no te escucha la palabra de la misma manera. El apóstol dice, los que están entre vosotros. Los que están entre vosotros. Porque no hay un divorcio entre lo que se predica y se vive. Ya el mensajero comienza a confundirse con el mensaje. Ya la palabra comienza a caminar entre nosotros y en cada uno de nosotros comienza a expresarse la palabra. Los que están
entre vosotros, no solamente de manera geográfica, sino porque los que predican están entre nosotros, modelan la palabra, vemos a Cristo en ellos, aprendemos los unos de los otros. Honren eso, dice el apóstol. Número 2, si podemos pasar al versículo número 13, si no me equivoco. No, número 14. Amonesten, otra vez, una relación de palabras que no son palabras solamente. Número 2, amonesten, alienten, sostengan y sean pacientes. Es un ruego. Os rogamos, dice el apóstol. Os rogamos, es un ruego, una oración. Y es importante verlo a manera de ruego, porque no es ni a manera de imposición, ni voy a detectar a ver qué hermano anda medio flojito para darle una inyección de fe. No, sino que es un ruego del apóstol. Hay un ruego, amonesten. ¿Qué es amonestar a los ociosos? El ocioso no es una persona que no hace nada, más bien la palabra ocioso aquí, el apóstol toma un vocablo griego que habla de alguien que es insubordinado. No a la autoridad pastoral, no a la autoridad apostólica. El ocioso es el insubordinado a la voluntad de Dios. El ocioso no es alguien que no hace nada, sino alguien que no hace la voluntad de Dios. Me agradó como hoy a la mañana aprendíamos una de las tantas definiciones que tiene la palabra justicia: la voluntad de Dios. Nos hemos hecho muchos enredos con la palabra justicia, tratando de compararlo con las definiciones de justicia del latín, de donde se estudia la abogacía. Pero me agradó esta mañana, sentí mucha paz cuando escuché la definición de que justicia es que se haga la voluntad del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. El ocioso es alguien que está insubordinado. No detecta la voluntad de Dios y no lo hace. Siempre anda haciendo de todo. No sabes, escuché esta prédica, estuve acá, estuve allá, viajé para aquella ciudad, me contaron que en tal lado vino tal predicador y vine para este lado y volví. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Porque lo que ocurre en el ocio es que no permite que el fruto de Dios se exprese. Vamos a 2 de Pedro, por favor, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, en el verso número 8. El apóstol Pedro dice, porque si estas cosas están entre vosotros, ¿qué cosas? Dominio propio, paciencia, afecto fraternal. Si estas cosas están entre vosotros, cosas que están alineadas a la voluntad de Dios, no os dejarán estar ociosos, no estarán insubordinados, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El problema con el ocio no solamente es que se desconoce la voluntad de Dios, aunque parece que se hace de todo. El problema con el ocio es que no permite dar fruto. Estorba el fruto. Porque al no alimentarme de la voluntad de Dios, tampoco puedo dar fruto. Amonesten a los ociosos. Creo que viene un tiempo en el cuerpo de Cristo donde la amonestación no será un reto desde el púlpito. Hemos negociado a veces una palabra que el Señor nos ha dado por retar desde el púlpito. El púlpito ha sido el lugar donde, bueno, ya que está el hermano fulano, se lo voy a decir desde acá, desde la prédica, a ver si se da por aludido. Entonces hemos sido expuestos a que se ha negociado la palabra de Dios para que por medio de la predicación se diga algo para un hermano que no congregaba, que no venía, que algo hizo, que levantó chisme, y se ha perdido la esencia de la palabra que alimenta. Se ha negociado el alimento por castigar a alguien. Creo que la amonestación más fuerte que vamos a tener en los próximos días que vienen para el cuerpo de Cristo será de nuestros hermanos. ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? Estamos siendo liberados y se nos está devolviendo la responsabilidad de discernir aquello que es la voluntad de Dios. De poder discernir la voluntad del Señor. De tener la paz de si estoy haciendo su voluntad o no. Amonesten a los ociosos. Toque a alguien que tenga cerca y dígale: los próximos días serás expuesto a amonestar a alguien. Mírelo de vuelta y dígale: con amor. Luego, alentad a los de poco ánimo.
No está hablando de los que están en depresión. Si alguien está en depresión, tiene que nacer de nuevo. No está hablando de gente depresiva. Alentar a los de poco ánimo son los que se quedan sin combustible. La palabra poco ánimo aquí tiene más que ver con cobardía que con un estado del alma. Alienten a los cobardes, es decir, a los que retroceden, a los que se quedan sin combustible. Hay que alentarlo. ¿Qué es alentarlo? Mostrarle en sabiduría aquello que ha logrado. Una persona muy amada para mí en nuestra casa, recuerdo que estábamos en una charla, algo pasó, estábamos en una charla y escuché que él dijo las cosas que no había podido alcanzar. Y cuando él dijo eso, como yo estaba de oyente, tomé mi cuaderno y empecé a anotar cosas que yo había visto durante todo el año 2017 que sí había logrado. Y las anoté una por una y se las envié por mail. No sé si llegaron a ser 13, 14 o 15. El asunto es que le envié el mail. Se lo envié y me dice, pastor, cuando leí, porque yo le escribí en esa nota, le dije, mira, recuerdo, y mire que yo no tengo muy buena memoria, pero en ese momento fue algo que el Espíritu Santo me trajo a memoria. Durante este año lograste esto, lograste lo otro. Entonces esto produjo ánimo en él. Porque a veces las situaciones que vivimos nos llevan a ver las cosas que están mal. Este año la pasé mal, levantamos la copa de fin de año como diciendo que este año sea mejor. Y es como que siempre es un constante volver a comenzar. No podemos lograr la continuidad y la firmeza. Alienten a los de poco ánimo. ¿Qué es alentar? Muéstrenle en sabiduría lo que han logrado. Muéstrenle. Que nos volvamos personas que mostremos aquellas cosas que fueron alcanzadas por medio de la cruz. Aprender a ministrar no desde el alma a la persona. No hacerle una administración en el alma. Dale ánimo, te va a venir una lluvia de bendición, vas a tener un toque. No hablamos de cosas externas. Mostrémosle el alcance de la cruz. Las cosas que la persona es en Cristo. Alienten a los de poco ánimo. Avancemos un poco. Sostengan a los débiles. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de sostener a los débiles? Está hablando de lo que esta mañana aprendíamos del discipulado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado no es en la persona enseñarle cosas que no sabía. El discipulado es acompañar la vida de Dios en la persona. Porque no podemos discipular a alguien que no quiere recibir la vida de Dios. No podemos discipular a alguien que viene y toma el discipulado como el culto personal, como la administración personal. Bueno, yo vengo, esta ha sido una de las razones por las cuales, una de las tantas razones por las que el Señor nos llevó en nuestra casa en Argentina a poner todos los discipulados de la iglesia en foja cero. Ingresar en una etapa de perfeccionamiento discipular, aprendiendo que el discipulado es acompañar la vida como el palo duro que se le pone al árbol que por alguna razón se está torciendo. Uno no se mete adentro del tronco para ver que, no, porque sabemos que está todo bien, está creciendo, solamente que en algún punto se está desviando, se está torciendo. Entonces se le pone aquel palo duro al costado, al que también se lo conoce como testigo, y eso permite que crezca. El discipulado es acompañar la vida. No estamos planteando un modelo de discipulado solamente de enseñar a la persona una clase de manual, sino acompañar la vida de Dios que está creciendo en esa persona. Acompañar esa vida, llevarlo. Es lo que el apóstol dice, sostengan a los débiles, porque son débiles no por un asunto de pecado, son débiles por un asunto de vida. La vida está comenzando a nacer en ellos. La vida está comenzando a nacer. ¿Cuántos son papás de los que están acá? ¿Cuántos han tenido esa hermosa experiencia de tener hijos, verdad? Que te cambia completamente. Los hijos cuando nacen son esas cosas hermosas, que vivas, que uno tiene que atenderlo de aquí para allá. Y si usted es padre primerizo, ni que le cuento. Las madres primerizas que abrigan a los hijos con bufanda, con gorro, para las orejas, para las manos. ¿Qué no le ha puesto a mi esposa a nuestro primer hijo Samuel? En invierno, no se sabía si era un niño o una bola así de lana, todo con ropa, le tejía, le ponía ropa por todos lados. Y hoy que ya tiene 7 años dice, me parece que exageré. Pero ese es ese instinto paternal, maternal, de cuidar la vida,
de que no se enferme, de que no le agarre frío, de que no toque algo que está contaminado, porque estamos acompañando la vida. Nadie tiene toda la sabiduría en esto, pero sí toda la sabiduría está en Cristo. Vamos a comenzar a discipular acompañando la vida de Dios en las personas, porque esa es la gran esperanza que tenemos. La esperanza eterna que tenemos no es que las personas aprenderán una nueva faceta de la Biblia. Las personas aprenderán a Cristo. Las personas reciben la vida de Cristo y a través de esa vida lo aprenderán a Cristo mucho más. ¿Cuántos pueden decir, gloria a Dios, amén, estoy acá, estoy escuchando? Amén. Sed pacientes para con todos. Y qué importante es ver esto no como un consejo a modo de coaching, ¿sí? Bueno, hermano, sea paciencia, muérdase la lengua, cuente hasta 10, respire hondo, agarre una bolsa. El apóstol habla de la paciencia como el fruto del Espíritu. No de la paciencia del soportar. Sean pacientes con todos. Y este es el compromiso de madurar en el Señor. No voy a tomar la paciencia como el hermano. Este hermano tiene una paciencia, un carácter hermoso. Él tiene paciencia. Vamos a enviarle a toda la gente a él porque él tiene una paciencia de oro. O sea, tenemos que dejar de ver la paciencia como el hermano tranquilo de la iglesia. La paciencia es una demanda de la vida de Dios en nosotros. Si la vida de Dios está en nosotros, el fruto indefectiblemente será del Espíritu, paciencia. Debemos dejar de verlo como un carácter tranquilo y considerarlo como el fruto del Espíritu. Todos conocen Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Porque si no, los caracteres ansiosos o los malos caracteres empiezan a excusarse. Bueno, yo soy así. Lo que pasa es que yo desciendo de tal, mi familia, en mi familia somos así que enseguida nos hacen la chispa y prendemos fuego. Sed pacientes para con todos. Tiene que aflorar ese fruto. La ciencia se ha atrevido a describir el fruto de un árbol como la acumulación del alimento dentro del árbol. El fruto que da un árbol no es nada más ni nada menos que la correcta alimentación. Puede levantar su mano al cielo y recibir esta palabra en esta tarde, porque tanto alimento de la vida de Cristo, tanto alimento de su palabra, tanto alimento de su vida, comenzará a expresarse en un fruto, un solo fruto, que es el fruto del Espíritu. Y ese fruto será en amor, será en gozo, será en paz, será en paciencia, en benignidad, en mansedumbre, será en fe. Ese fruto se expresará porque no estamos comiendo letra que mata, estamos comiendo pan que es vida en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Continuamos adelante, verso número 15, si no me equivoco. Verso número 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Está ahí en pantalla. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Por qué el apóstol usa la palabra pagar? Porque está hablando de la moneda. ¿Cuál es la moneda con la que yo me manejo? Y la palabra, el consejo apostólico para que la naturaleza no se duerma es mirad, observen. Presten atención, abran los ojos, miren que ninguno pague mal por mal. ¿Por qué? Porque está hablando de la moneda. ¿Cuál es la moneda con la que yo estoy pagando? Por eso nunca es inocente en una charla, cuando una persona le pide un consejo, cuando estamos hablando con alguien y nos dicen, ¿qué debería hacer yo en esta situación? ¿De qué manera me debería manejar? Recuerdo que estaba ministrando en una escuela en Entre Ríos, en Argentina, y hablé acerca de aprender a esperar en la justicia de Dios, de no meternos en asuntos de juicios laborales y de contiendas legales, litigios y demás. Y cuando terminé de dar la clase en el break, se me acercó un hermano y me dice, lo que usted dijo la verdad que me ofendió a mí. Porque yo hace 4 años que estoy con un juicio en una empresa y ellos me hicieron mal y quiero que me paguen. Entonces me senté con el hermano a charlar para que él no piense que había sido algo personal. Y luego de tener una charla le pregunté, y déjeme saber, hermano, ¿qué fue lo que ganó hasta aquí? ¿Ganó el juicio? No, todavía estamos litigando, no sabemos si vamos a ganar, pero el abogado, ¿y cuánto invirtió? Y empezamos a hacer cuentas, pero así en paz. Después de haber tenido una charla que el hermano se calmó en su ofensa,
Y empezamos a reflexionar cuánto había gastado, cuánto le llevaba el abogado, cuánto había perdido de salud. Me terminó confesando que desde que se fue de ese trabajo y que hizo juicio, se le había despertado un problema en el estómago de las preocupaciones. Al final hicimos cuenta y era más lo que había perdido antes de haber ganado dinero. Mirad que ninguno pague mal por mal. Aunque sea injusto lo que te han hecho, tu justicia es mucho más alta que la justicia humana. Tenemos una justicia mucho más alta. A menos que tengas una palabra certera de Dios, no te metas en juicios con ciertas situaciones. A menos que usted tenga una palabra de Dios. No, Dios me habló, esto lo voy a litigar judicialmente, esto me voy a mover de esta manera. A menos que no tengas una palabra de Dios, no te metas. Mirad que ninguno pague mal por mal. Hemos tenido casos de hermanos, bueno, al pastorear nos relacionamos continuamente con casos laborales de hermanos de todo tipo, de personas que echaron del trabajo por un problema, por un accidente. La importancia de mantener nuestra paz y nuestra posición, de que nunca ganamos cuando creemos que ganamos. Nuestra ganancia está en el Señor. Debemos tener una moneda. Mirad que ninguno pague mal por mal. Si no, sigan siempre lo bueno. Unos para con otros y para con todos. Diga conmigo, para con todos. A veces siempre queda algunos billetes viejos con el que pagamos mal. Me hiciste esto, te doy vuelta la cara. Pero esos son los de menos, esos son los billetes, los últimos billetes viejos que están quedando. Y ya no los vamos a usar más. Lo bueno, la bondad de Dios habita en nosotros. Esa es la moneda que se va a expresar. La bondad nos gobernará. Vivan de lo bueno, unos con otros en la familia de la fe, para con todos también. Lo que me ocurra, lo que me pase, lo que comience a sucederme alrededor, no cambiará la moneda con la que me manejo. Vivo en la bondad, expreso bondad, y a menos que tenga una palabra específica de Dios, no me meteré en asuntos donde el mal gobierne. Ahora vamos a retomar más adelante esta palabra del mal. Próximo versículo, por favor. Número 4, cuarto punto o cuarto consejo que el apóstol da. Estad siempre gozosos. Para los que están anotando, el gozo no define un estado de ánimo. El gozo define una posición del espíritu. Por eso se le llama gozo del espíritu. El gozo no es un estado de ánimo. Este hermano está siempre gozoso. Tiene una sonrisa de oreja a oreja. Qué hermano gozoso. Siempre te cuento un chiste y salís riendo. El gozo no responde a un estado de ánimo. Por eso es que se le llama el gozo del espíritu. Es el fruto del espíritu. El gozo es una posición del espíritu. Por eso es que la Escritura nos habla de que el gozo es nuestra fortaleza. Cuando el profeta Nehemías le dijo, vayan, coman, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Estuvieron escuchando esta palabra durante horas, pero vayan, coman, hagan las cosas normales, pero el gozo del Señor los va a sostener. El gozo es una posición del Espíritu. Por eso es que el gozo que proviene del Espíritu no te dejará en un estado de ánimo así como excitado. Llamábamos gozo del Espíritu al hermano que se emborrachaba y andaba cayéndose de lugar a otro. Había que sacarlo arrastrado, toda la camisa arrugada, llévenlo a la casa. Está borracho del gozo del Espíritu. El gozo del Espíritu te lleva a madurar. El gozo del Espíritu no te deja la secuela de una noche de que, sí, no, me agarró en la borrachera del Espíritu y la camisa toda rota, el hermano no sabe bien qué pasó. El gozo del Espíritu me lleva a madurar. La inmadurez me hará aludirle lo malo al diablo y lo bueno a Dios. Es una evidencia de la inmadurez. Oh, hermano, estoy tan contento porque el Señor me abrió esta puerta de trabajo. Esto es de Dios. Pero cuando se cierran las puertas, no siempre es del diablo. El gozo del Espíritu es una posición que puede o no mostrar una sonrisa en el rostro. Pero hay una cosa que siempre hará: me llevará a madurar. Si una puerta se me cierra, no voy a aludirla al diablo, porque el diablo no tiene parte en mi vida. Tengo que saber que el mismo que tiene la llave que abre,
tiene la llave que cierra y que nadie abre. El gozo del Espíritu me llevará a madurar. Por eso es que las reflexiones serán, de aquí a algunos años, cuando hayamos pasado por terribles momentos, serán: ¿qué tan malo fue esto? ¿Qué tan malo fue esto? Durante un momento de mi vida me tocó sentarme con mi esposa después de 10 años de matrimonio y reflexionar sobre ciertas cosas que habíamos hecho y en las que habíamos trabajado, invertido dinero, tiempo, años, servicio. Habíamos invertido vida. Y nos sentamos y comenzamos a pensar porque ya nuestra mente estaba rondando lo carnal. Y en un momento, después de orar y de pensar, el pensamiento que vino a nuestra mente fue: ¿qué tan malo fue esto? ¿Qué tal malo fue haber pasado por esto? ¿Qué tal malo fue haber experimentado esto? Porque estamos aquí, estamos parados, estamos firmes, tenemos más experiencia, tenemos más conocimiento. Ese es el gozo del Espíritu. El gozo del Espíritu se alimenta solo de Dios. Anótenlo, por favor. El gozo del Espíritu solamente se alimenta de Dios. Por eso es que voy a comprender que algunos eventos vienen a formarme, no vienen a destruirme. Algunas otras cosas vienen a probarme. Otros vienen a que sean absorbidos por la vida de Dios. El gozo del Espíritu es una posición. Cuando un problema o una situación difícil viene a mi vida, se encontrará con un mensaje, se encontrará con un muro que diga: lo lamento, llegaste tarde. Todo lo que ocurre aquí se alimenta de Dios. Las situaciones difíciles en tu vida se van a chocar contra un mensaje. Aquí no hay mala noticia que sea mala. Aquí no hay nada malo ni bueno según el hombre hasta que Dios lo diga. Cuando vamos madurando en el gozo del Espíritu, no nos atrevemos a llamar a algunas cosas bendición porque nos parezcan buenas. Cuando estuvimos en la cárcel el día viernes, tuvimos la oportunidad de compartir 2 mensajes. En un lugar, el poder de lo que hablamos y decimos, pero en el primer lugar, que fue ¿qué pabellón fue el primero que? El pabellón B. Hablamos acerca de no confundir provisión con bendición. De no confundir provisión con bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aprender que la bendición siempre es espiritual. La provisión se manifiesta de manera natural. Podemos tocarla, se envejece, será un auto modelo 2018, pero el año que viene ya será un modelo viejo. Será una ropa, una camisa, una silla, pero nunca eso será bendición. Es una provisión, pero la bendición es lo espiritual que está en mí. Por eso, ¿qué es bendición en mi vida? Dios lo define. ¿Qué es algo malo o algo bueno? Lo define el Señor. Las definiciones, amados, debemos abstenernos de definir cosas de manera rápida. No, porque esto es malo. Si Dios no lo dice, por el momento queda en suspenso. Tenemos un apresuramiento por definir las cosas. Esto es malo, esto es bueno. Escuchaba con mucha atención todo lo que estos días. Yo de verdad estoy ministrando la palabra, pero he disfrutado muchísimo de oír lo que el Señor ha hablado a través de los apóstoles, de los profetas. Y oíamos cómo el apóstol esta mañana nos decía cómo en Cuba se oró, en Venezuela se oró. Cómo Dios no está en el negocio de derrocar gobiernos, sino de levantar una iglesia que tenga una posición correcta. Hijos que estén levantados en una posición correcta. No nos vamos a apresurar a definir cosas. No nos vamos a apresurar a definir cosas, sino que hasta que Dios no lo diga, no tiene una definición en mi vida. No tiene una definición. Jesús no definió la copa de ira como algo malo. Si fuera posible, pasa de mí esta copa. Nunca dijo: esto me parece malo y no debería venir de ti. Pero ¿qué pensaría usted de un padre amoroso que de repente te ofrece una copa de ira? Una copa que está allí, que tiene que ser tomada, una copa de amargura, una copa de sufrimiento. Jesús no definió rápidamente, así como no lo definió perpetuándolo como diablo a Pedro. No, en un momento: vete de mí, Satanás. O sea, apártate de mí. Necesitamos llamarnos a la solidez y la madurez,
no voy a definir cosas en mi vida hasta que Dios no las defina. Este asunto no será ni malo ni bueno hasta que Dios lo diga. Porque esto viene a formarme, esto es un padecimiento que me va a posicionar. Anoten esto para los que están anotando, por favor. Quiero aportar un poco más a esta palabra que es una palabra que ha sido puesta en la perla bíblica, en el cuadro de la casa del pastor, en la tapa de la Biblia. Estad siempre gozosos. Y es así como, bueno, el cristiano no tiene que ser aburrido. Hermano, cambie esa cara. En Argentina decimos de alpargata 45, porque la alpargata es un... ¿Sabe lo que es alpargata casi? ¿No? Sí, la alpargata es un zapato de campo que se usa para el campo y es plano y entonces como larga, cara larga, ¿sí? Y chistes así como tiene la unción del limón, cambie la cara. ¿Por qué vino con esa cara? O sea, siempre el gozo ha sido relacionado a la alegría, pero es una posición del espíritu, donde se alimenta de Dios. El gozo nos dará una posición que nos llevará continuamente a madurar. Siguiente verso, por favor. Verso 17. Orad todo el tiempo. Esto lo vimos profundamente y vamos a aportar un poco más, si el Señor nos permite ver con más claridad, cómo la menciona aquí, orad sin cesar. Esa palabra nos está mostrando de que no hay un tiempo para dejar de orar. Bueno, vino el tiempo de oración, ahora sí la iglesia debe clamar sus rodillas. Generalmente relacionamos oración con más tiempo. Y no hay un tiempo que defina la oración. La oración es presentada como una vida. Orad sin cesar, todo el tiempo, dando gracias, acción de gracias. No estamos diciendo que el acto de la oración debe ser reemplazado. No, claro que hay momentos de actos de oración. Hemos estado en oraciones congregacionales de 1 hora, de 2 horas gozosos. Nos reunimos con los pastores de nuestra ciudad en Buenos Aires, que son algo así como 9 pastores, y tenemos tiempos de oración por la ciudad, a veces de 1 hora, de 40 minutos, pero no está hablando del acto de oración, sino de la vida de oración. A tener el clamor constantemente en mi vida, un clamor de amor hacia el Padre, un clamor de amor hacia el Padre, porque en la oración también incluye amor. También hay una expresión de amor. La primera vez que aparece la palabra amor, que se deja ver esa palabra, es cuando Abraham está intercediendo por los 50 justos, por los 10 justos, por un justo. Por amor, dice Abraham. ¿Vas a condenar al justo con el pecador? Hay una intercesión ahí, hay una oración, hay un clamor. Orad sin cesar. El acto es importante, pero no es determinante. No son ni 3 veces al día, ni como el salmista, 7 veces al día te alabo. El salmista lo hacía 7 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día, pero nosotros se nos ha llamado a tener una vida de oración constante. Una vida de oración constante. Nos ha tocado ver el fastidio pastoral de las reuniones de oración. Recuerdo la primera vez que llegué a la iglesia que hoy pastoreamos a una reunión de oración. Recuerdo que vi cómo los hermanos llegaban y se acobijaban en la silla. Arrodillados, acobijados en las sillas, arrodillados. No tiene que ver ni con el acto de arrodillarse, que está mal o está bien, pero vi el fastidio. Vi el fastidio, eran 2 o 3, aunque el domingo se llenaban todas las sillas, pero eran 2 o 3, 4 o 5, y no faltaba una hermana ya que levantaba la voz como para darle un poquito de impulso, porque había algún hermano que se estaba durmiendo. Imagínense, invierno, la estufa prendida dentro de la iglesia, éramos pocos. La vida de oración tiene que tener una graduación más allá del acto. Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a doblar nuestras rodillas. Qué bueno es que nadie deje de arrodillarse, de tirarse al piso, de expresarse en cómo sienta con libertad en el Señor. Pero la oración tiene que ser una acción constante, como el respirar dentro de nosotros. Estamos constantemente en un clamor. Dijimos estos días que la oración, la vida de oración viene a regular nuestro vocabulario.
No hay una diferencia entre cómo hablo el problema y cómo oro el problema. No hay una diferencia en cómo estoy orando la palabra. Abro las escrituras. Nosotros hemos dedicado un cuaderno específicamente, de hecho que he estado mucho tiempo con ese cuaderno estos días antes de venir para acá. Hemos dedicado un cuaderno, tenemos oraciones de madrugada en nuestra iglesia local y hemos dedicado un cuaderno de tal manera que todos los que van a orar, un hermano pueda tomar la lapicera y anotar aquello que el Señor le habló, la frescura de lo que Dios ha hablado. Hemos visto cómo en los momentos de oración Dios habló palabras que comenzaron a traer claridad, comenzaron a darnos entendimiento en ciertas cosas, manifestando la vida de oración. ¿Cómo me doy cuenta que la vida de oración crece? Porque no hay una diferencia en lo que hablo y lo que oro. No es que cuando oro me pongo el traje de montonero, de guerrero y acá vengo con... No. No hay una diferencia entre lo que hablo y lo que oro. La vida de oración creció a tal punto que comenzó a gobernar toda la palabra que sale de mi boca. La palabra que sale de mi boca. Por eso es que en el Nuevo Testamento vemos que hay oraciones que podríamos llamarlas cortas, pero con un alto grado de efectividad. Jesús alzando los ojos al cielo, gracias Padre porque siempre me oyes, y diciendo el nombre de un muerto para que salga afuera. Todo lo demás nosotros podemos agregar, que gritó, que dijo Lázaro, porque si no todos los demás muertos despertaban. Pero la verdad es que todo lo que podamos agregar a lo que leemos en la Escritura es que fue una oración direccionada, enfocada. Puntualmente creo que el enfoque en la oración debe ser específico. ¿En qué nos vamos a enfocar en esta oración? ¿Vamos a orar el problema o vamos a orar la palabra? ¿Vamos a orar la situación o vamos a orar la solución? ¿De qué manera me voy a enfocar? Porque el enfoque que le dé a esta oración me hará salir de este acto de oración o violento o confundido o en la paz del Señor. De que la oración no termina cuando decimos el amén. El amén no es como el cierre del tango. El tango, que es una música argentina, tiene un cierre que es chan, chan. Y se acabó la música. Y generalmente el amén ha sido así como diciendo chan, chan, se terminó. Bueno, Señor, terminamos acá, nos vemos mañana, más tardar el miércoles, si tengo tiempo. Y es como que la oración era cortada, por eso no. Orad sin cesar. Dígalo conmigo, por favor. Orando sin cesar. Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué estás produciendo con esto que está ocurriendo? Quiero tener claridad, disfrutando de los tiempos de oración de manera gloriosa. Tus mejores ideas van a salir a la luz en los tiempos de oración. Tus mejores proyectos, los mejores negocios, ideas que nunca se te habían ocurrido, vendrán en los tiempos de oración. Mi consejo siempre a los hermanos que participamos de las madrugadas de oración, de las vigilias, hemos tenido vigilias de alineamiento, muchas vigilias el año pasado y planeamos tener muchas más. Dedicamos las vigilias para poder ver videos, quizás de los alineamientos, de algunos alineamientos que no pudimos estar en persona y estamos orando y disfrutando en el Señor. Las mejores ideas comenzarán a salir a la luz. Porque el tiempo de oración será un tiempo de mucho deleite, de mucho disfrute. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Próximo versículo, por favor. Vamos a avanzar un poco. Sed agradecidos en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El agradecimiento es un poder. Podemos dar gracias con nuestra boca, pero también tenemos que tener acciones de gracias. El agradecimiento es un poder. Hay algo tan importante en que seamos agradecidos en todo. No solamente la Escritura dice que seamos agradecidos en todo, sino también por todo. Porque toda situación es permitida por Dios y algo está formando en nosotros. Desarrollar una vida de agradecimiento. Si usted estudia los salmos, usted va a ver que los salmos, en cierto modo, en algún punto, fueron catarsis del alma de los salmistas. Pero hay un pero
Hay un momento donde el salmo cambia todo. El salmista se está deshogando. Son muchos los que me persiguen, rechinan los dientes contra mí de día y de noche, no me dejan en paz. Señor, ten misericordia. Pero hay un momento, si usted estudia bien los salmos, se va a dar cuenta que hay un momento donde el salmista viene haciendo como una catarsis, como un descargo de su realidad. Pero hay un momento donde comienza a reflexionar en ese ámbito de agradecimiento. Dice, pero tú eres mi rey y mi Señor. Tú tienes un brazo fuerte, me salvarás, me librarás, me levantarás. Lo cambia todo. Ese es el poder del agradecimiento. Ese es el poder del agradecimiento. Una vida agradecida podrá pasar por situaciones tormentosas, pero habrá un pero que lo cambie todo. Habrá un momento donde todo cambiará, porque en los momentos más difíciles saldrá de ti en ese agradecimiento. Señor, gracias porque tú eres mi fortaleza, eres mi vida. Señor, gracias porque tú estás en mí. Comenzaré a ver las cosas de otra manera. Sed agradecidos en todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siguiente verso, por favor. El apóstol dice, no extingan al Espíritu Santo, que es la palabra que se utiliza allí para apagar. Amados, necesitamos detectar aquello que extingue al Espíritu. Necesitamos detectar. Cuando Jesús habla de la palabra blasfemia al Espíritu Santo, la palabra blasfemia proviene de una raíz muy antigua que se define como baranda o como límite. Cuando Jesús habla de blasfemia no se está refiriendo solamente a un insulto, se está refiriendo a la acción de una persona que le pone límites al Espíritu Santo. El apóstol dice, no extingan al Espíritu. Debo detectar qué cosas en mi vida extinguen al Espíritu. Hablábamos en estos días, o le compartí algunos pensamientos acerca de la estrechez. Cosas que permitimos en nuestra vida van extinguiendo el Espíritu de Dios. ¿Qué cosas tengo permisividad en mi vida? ¿Qué cosas me permito? Extinguen el Espíritu de Dios. Por eso la palabra y el consejo apostólico es, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. No lo extingan. Debo detectar cuáles son los estorbos en mi vida. A veces tomamos el relacionamiento en la iglesia como algo, como se terminó el culto, nos liberamos. Empezamos a ser cargadas, no guardamos la palabra en el corazón correcto. Debemos ver qué cosas extinguen el Espíritu. Nos ha tocado trabajar mucho en el área de aconsejar y de guiar a muchos equipos de adoración, equipos de líderes. Muchos líderes hemos estado trabajando intensamente el año pasado en el liderazgo y hemos detectado cómo el relacionamiento, el exceso de confianza con las personas, el trato con otras personas, comienzan a extinguir el Espíritu de Dios. Cuando de repente una palabra de Dios fue soltada, fue ministrada, y lo tomamos a la ligera, se apagaron las luces, se apagó el sonido, se acabó. Se acabó la comunión, se acabó todo, y empezamos a hablar de otra manera. Tenemos actitudes que ofenden al otro. Hay una importancia en no extinguir el Espíritu de Dios. Si voy a tener un humor, una cargada sobre otros, lo voy a hacer con el cuidado. Como dice el apóstol Juan, el humor es cosa seria. Parece un dicho alegórico, pero es verdad, el humor es cosa seria. Debo ver qué cargada voy a hacer sobre una persona, cómo lo voy a tratar, el respeto que tenemos en el relacionamiento. El respeto que tenemos. Me he encontrado con pastores que me han dicho como un logro, no, a mí la gente no me dice pastor, a mí la gente me dice Marcelo. Sí, perfecto, pero el hecho de que digan pastor no es que lo va a cambiar tampoco, pero necesitamos tener una acción de respeto. Podemos decirle Marcelo, podemos decirle pastor, pero lo importante es el respeto con el que accedemos a otras personas. Cómo cuidamos nuestro relacionamiento, nuestra actitud de creer a la palabra, nuestra burdelidad o falta de pericia, las tradiciones o costumbres. Las tradiciones o costumbres, la mala disposición por causa de una disconformidad. No voy a apagar el Espíritu. Por eso es que la Escritura presenta al Espíritu como un fuego. Un fuego puede ser extinguido. Todo fuego puede ser extinguido. No apaguen al Espíritu.
Hay cosas que desarrollamos a nivel congregacional, a nivel relacional, que si no estamos unidos en su voluntad, si no estamos siempre poniendo nuestro enfoque en Él, hay asuntos que van a comenzar a apagar el espíritu. Comenzaré a demandar en la gente cosas que ni yo hago. Porque todos somos buenos padres para hijos ajenos. ¿Escuchó esa frase? Todos somos buenos padres para hijos ajenos. Y cuando un líder solo es líder, cuando un líder solo lidera, siempre tendrá el consejo correcto para que el equipo o el grupo de servicio funcione bien. El problema es que la gente no hace caso. Es que aquí no funciona por un asunto de pautas o de reglas. Es un asunto de vida. Yo puedo demandar a las personas que hagan cosas que según mi juicio, si todos hacen esto irá bien, pero si no está fluyendo en mí el Espíritu de Dios, si estoy apagando el espíritu con mi estado de humor, con los problemas que tengo dentro, si no doy lugar a los tiempos de oración, de adoración, si no aprendo a disfrutar como congregación, el espíritu comienza a apagarse. No hay nada peor que la iglesia tenga nombre de vivo, pero que esté muerta. Esa es una de las exhortaciones en Apocalipsis. Tú tienes nombre de que estás vivo. O sea, tenés todo lo que debería tener una iglesia: reuniones martes, miércoles, viernes, sábado y domingo, reunión especial de la familia, para niños, para adolescentes, para jóvenes, área de servicio, departamento, de esto, del otro. Pero cuando busco mi vida, no está. Tienes nombre de que vives, pero yo te digo que estás muerto. Por eso no nos apresuremos a veces a dividir las áreas. Hemos aprendido bien y ser especialistas. Bueno, ahora que la iglesia creció, los jóvenes para este lado, los adolescentes para acá, los músicos para allá, los ancianos para acá, los solos y solas tienen reuniones los jueves. No nos apresuremos tanto a dividir las cosas, porque hemos sido especialistas en esto. Departamento de esto, del otro. Vos te vas a encargar de los ventiladores. No nos apresuremos tanto. Dejemos que todo vaya fluyendo por medio de la vida. No apaguéis al espíritu. Sí, aparentemente hay cosas que se ven desordenadas. Aparentemente no deberíamos permitir que filmen la reunión porque todavía no estamos listos. Pero tranquilo, esto está creciendo y progresando por medio de la vida. Esto no está siendo impulsado por un orden humano, sino por medio de la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Toque a alguien que tenga cerca, 2 o 3, y dígale: estamos creciendo y siendo ordenados por medio de la vida. Aleluya. Próximo versículo, por favor. Nos faltan 2 puntos y terminamos. ¿Están bien? ¿Están vivos? ¿Están despiertos? Amén. Próximo versículo. No menospreciéis las profecías. El menosprecio de las profecías ya ocurría en los tiempos del apóstol. No menosprecien. ¿Por qué? Porque todo menosprecio viene por la falta de entendimiento. Aquello que no se entiende de manera plena se lo desprecia. No solo en palabras, sino en actitud. No menospreciéis las profecías. A veces sentimos que esta palabra de la centralidad de Cristo, de su vida, de su gobierno, nos aborda tanto que ya empezamos a tener actitudes de menosprecio. No, fui a tal lado, pero estaban cantando tal canción. No sabes, en tal lugar predican tal cosa. No menosprecien las profecías. No menosprecien lo que el Señor está haciendo. Yo no pedí que se cierre el jardín de infantes en mi ciudad, porque mi hijo Samuel egresó del jardín. Siempre habrán niños. Siempre habrán niños. Llegará un momento donde la iglesia del Señor crecerá en diferentes etapas y personas ingresarán en un ámbito de reforma del espíritu y comenzaremos a ver las cosas con más claridad, pero necesitamos no menospreciar. No menospreciar. Levante su mano y diga: Dios está hablando. Dios está profetizando, que es lo mismo que decir soplando. Nos hemos acostumbrado quizás mucho a la profecía personal, pero no debemos menospreciar la profecía. Nosotros relacionamos profecía por la impartición personal de alguien que me refiere pasado
y me dice el futuro, pero la profecía es todo aquello que el Señor está declarando. Las palabras son proféticas. Por eso es que estamos volviendo a los videos, a los audios, para ver lo que el Señor estuvo hablando las últimas jornadas, en las reuniones. Cuando Dios está hablando una palabra a la iglesia, sea un día domingo, un día miércoles, sea en una jornada, con una visita o con los pastores locales, Dios está profetizando. Toda profecía me dejará mirando a Cristo. No me dejará deslumbrado porque alguien me dijo algo que yo ya sabía, o porque alguien me declaró algo que yo no sabía. Toda profecía debe dejarme mirando a Cristo. Cuando Jesús le dijo a Natanael que había estado sentado debajo de una higuera y que aunque Jesús estaba en otro lado, lo vio, se sorprendió. Jesús le dijo, ¿te sorprendes por esto? Cosas mayores que esta verás. Las cosas mayores serán al Hijo del Hombre, a Cristo. Toda profecía debe dejarme mirando a Cristo. No deslumbrado por un futuro prometedor. Oh, ahora estoy fortalecido porque el Señor me habló y me dijo que iba a ser un gran siervo, sino mirando a Cristo. Él es nuestra medida. Próximo versículo, por favor. Este pasaje también ha sido hablado muy rápidamente. Examinadlo todo, retengan aquello que es de Dios. Porque no hay ninguno bueno sino solo el Señor. Examínenlo todo. La palabra examinarlo ahí no está hablando de hacer un juicio humano, está hablando de comprobarlo a modo de laboratorio. Esta palabra examinar bien podría ser relacionada con algunas raíces que hablan de medicina. Examinen todo. No es un juicio apresurado así de que esta palabra no está yendo para lo que yo necesito, me levanto y me voy. No, examinen, comprueben, llévenlo al laboratorio, háganlo aprobar por medidas que no sean ustedes propias, sino medidas homologadas. Examinen todo. ¿Qué hay de bueno en esto? Nuestras charlas, nuestros encuentros deben ser examinados. No solamente esta palabra no está hablando de que examinemos una predicación solamente. Está hablando de todo lo que hacemos. ¿Qué hay de Dios en esto? Hermanos, si en una charla que estamos teniendo y hablando, Dios no está presente, no puede terminar en nada bueno. Examinen todo y quédense, retengan lo bueno, pero examínenlo. Cada cosa que hacemos debe ser examinada. Próximo versículo, y creo que vamos a llegar al final, número 10. El apóstol dice, absteneos de toda especie de mal. Creo que esto lo vamos a poder ampliar en algún otro momento. ¿A qué se refiere cuando habla de toda clase de mal? La palabra allí es restrinjan toda clase de mal. Esa es la palabra absténganse. Está hablando de ponerle límites. Sabemos que el maligno fue derrotado, pero el mal sigue en operación. Por eso la oración de Jesús en Mateo capítulo 6 es líbranos del mal. ¿Qué mal? El mal que sigue operando y que produce engaño. Cuando nosotros nos referimos a la persona del diablo, estamos errando. ¿Por qué? Porque estamos poniendo a un enemigo que no tiene calidad de enemigo. Debemos ver bien lo que estamos atacando. Absteneos de toda clase de mal, porque el mal tiene muchas formas. Apareció como un fruto codiciable. Parecía que era mejor que el fruto del árbol de vida, de toda clase de mal. Por eso es que hay una ineficacia cuando nosotros atacamos aquello que después de la cruz ni siquiera califica como enemigo. Somos distraídos. El verdadero mal produce en la persona engaño. ¿Alguien puede decir en voz alta, por favor, engaño? No está hablando de males, está hablando del mal. Este mal produce engaño. Y este engaño produce contaminación. Y esta contaminación obstruye la vida de Dios. A lo que nosotros llamamos pecado, a lo que nosotros definimos como un acto de pecado, en realidad es el resultado de que en algún momento sobre esa persona comenzó a operar el mal en forma de engaño.
Y ese engaño comenzó a contaminar. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso número 13, para los que tienen la Biblia a mano y pueden venir conmigo a este pasaje. El apóstol Pablo dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Pueden decir conmigo engañando y siendo engañados? Porque todo el que opera el mal también vive en el engaño. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué es el mal? Una sustancia que contamina. El mal del que el apóstol Pablo, como último consejo, dice: absténganse de toda clase de mal. Hay cosas que a nuestro juicio pueden no ser tan malas. Charlas, actitudes, compartir cosas que tienen nombre de bueno o apariencia de bueno, pero esto es un mal que comienza a producir engaño, y este engaño comienza a manifestarse en una corrupción que va comiendo de a poco. Por eso el apóstol Pablo no tiene problema de dejar registrado en las Escrituras a Himeneo, a Fileto, que portaban engaño, que portaban gangrena, que contaminaban el cuerpo. El apóstol Pablo dice: guardaos de los malos obreros, de los que despedazan el cuerpo. Es un asunto de sustancia, no es un asunto de consejos intelectuales o de palabras puntuales. Hermano, no diga esta palabra porque es una mala palabra, no diga esto porque está mal, no debería usar tal cosa o tal otra cosa. No son reglas, no son disposiciones que podemos poner a modo de leyes. Bueno, si hace esto le va a ir bien. No. Debemos detectar cuándo esa sustancia comenzó a operar, cuándo es que comencé a perder el agrado de disfrutar, de estar en su presencia. ¿Cuándo fue que comencé a perder el disfrutar de estar en un momento de canción, de adoración? ¿Cuándo fue que dejé de reírme en una reunión? ¿Cuándo fue que comencé a decir frases como: es mucha palabra esto es mucha palabra? Es como que estamos llenos y ya no damos más, es mucha palabra. Si los ojos no se cansan de ver, ¿el espíritu se cansa de comer? Claro que no. Pero ¿cuándo es que esas frases comienzan a pulular en la congregación y empezamos a rebajar? Es demasiado, reunión jueves, viernes, sábado, podrían hacer sábado y domingo y ya está. Cosas que comienzan a contaminar de a poco, que parecen inocentes, pero que comienzan a contaminar y nos terminan dejando en una posición de engaño. Y el engaño queda en evidencia porque la carne comienza a operar y las cosas comienzan a ser en las fuerzas propias. Hace unos días atrás, ministrando a los líderes de nuestra casa, en un tiempo que disfrutamos mucho, hablábamos de lo que la Biblia habla como el estreñimiento. Tratábamos de definirlo en palabras delicadas, porque eso también es una condición médica. Cuando una persona está estreñida, ¿cuándo la iglesia está estreñida? Cuando hay mucha fuerza y pocos resultados. Una manera delicada de decirlo. Por eso el apóstol se refiere al estreñimiento. Estreñidos. Mucha fuerza y nada de resultados. El engaño nos lleva a operar en ese estado. Hacemos fuerza en algunas cosas, esto se hace aquí, vamos a avanzar sobre esto, y pareciera que estamos diezmando familia, personas, generaciones. Comenzamos a ingresar en asuntos que nos restan fuerza, comienzan a provocar enfermedades. Los estados de ánimo se disparan. Debemos detectar el mal. Cosas a las que llamamos buenas, o cosas que decimos: pero ¿qué tal malo es esto? ¿O qué malo será? ¿Qué tiene de malo esto? Claro, no se lo puede definir de manera humana, debemos detectarlo desde el Espíritu. Absteneos de toda clase de mal. Por favor, pónganme
el versículo que sigue de 1 de Tesalonicenses 5 para finalizar leyendo. No, ahí estamos en Timoteo. Estábamos leyendo en 1 de Tesalonicenses 5 y el último versículo, o los dos últimos versículos, el verso número 23 y 24. Vamos a leerlos juntos para orar, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Diga esa palabra, por completo. Y el apóstol Pablo, antes de que la psicología se diese a conocer, pudo ubicar perfectamente y sin necesidad de ser psicólogo. Él dice, vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Está definiendo el orden original. El cuerpo fue creado como un estuche. Nosotros fuimos creados como un ser. Hoy a la mañana el apóstol Gustavo nos enseñó la diferencia entre el ser espiritual y el ser humano y cómo estos dos conviven juntos. Todo vuestro ser. ¿Y qué sigue? Espíritu. Y luego el alma, que es esclava del espíritu, o mejor dicho, mayordoma del espíritu. Y por último, el cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gracias, Señor.